La gran sala del Consejo Galáctico brillaba con luces de 1000 colores diferentes. Las criaturas más poderosas de la galaxia se sentaban en sus asientos flotantes, cada una representando civilizaciones que habían conquistado las estrellas mucho antes de que los humanos aprendieran a caminar erguidos. En el centro de la sala, un hombre terrestre esperaba de pie. Carlos Mendoza no parecía impresionado por el espectáculo que lo rodeaba. Sus ojos tranquilos observaban a las criaturas alienígenas con la misma calma que un pescador mira el mar antes de una tormenta. «Así que este es el representante de la Tierra», dijo Lord Vex, su voz sonando como metal raspando contra piedra. El alienígena hegemón era enorme, con piel gris como el acero y ojos que brillaban con luz roja. «¿Qué, pequeño?» Las risas llenaron la sala. Criaturas con tentáculos, otras con múltiples cabezas, y algunas que parecían estar hechas de pura energía. Todas se burlaban del humano solitario que se atrevía a estar allí. La consejera prima Nala, una cerebrita con un cerebro visible pulsando detrás de un cráneo transparente, levantó una de sus 4 manos. «Silencio», ordenó. Su voz era fría y calculadora. «Humano, ¿sabes por qué estás aquí?» Carlos asintió lentamente. «Sí, ustedes creen que mi especie necesita su ayuda». «No creemos», corrigió Lord Vex, inclinándose hacia adelante en su trono flotante. «Sabemos. Hemos observado su mundo durante siglos. Guerras constantes, destrucción del medio ambiente, conflictos por recursos básicos. Su especie está al borde de la extinción». «Es cierto», admitió Carlos sin cambiar su expresión. «Hemos tenido nuestros problemas». «¿Problemas?», repitió la consejera prima Nala con desdén. «Han estado a punto de destruir su propio planeta 12 veces en los últimos 100 años. Sus armas nucleares casi los eliminan en 1962. Su contaminación casi mata a sus océanos en 2089. Y ahora, sus experimentos con inteligencia artificial amenazan con rebelarse contra ustedes». Las otras criaturas del consejo asintieron. El embajador Tok, que parecía un pulpo gigante de color púrpura, agitó sus tentáculos. «Por eso el consejo ha decidido intervenir. Tomaremos control de su mundo y los guiaremos hacia un futuro mejor. Será por su propio bien», agregó Lord Vex. «Las especies jóvenes como la suya necesitan orientación. Miren lo que hicimos con los galaxianos hace 1000 años. Ahora son una civilización próspera bajo nuestro cuidado». Carlos sabía la verdad sobre los galaxianos. Habían sido una raza de exploradores y artistas. Ahora eran trabajadores obedientes que construían naves para el Consejo, sin recordar siquiera su propia historia. «Entiendo su preocupación», dijo Carlos finalmente, «pero la Tierra debe declinar respetuosamente su oferta». El silencio llenó la sala. Era tan completo que se podía escuchar el zumbido de los sistemas de soporte vital. «¿Declinar?», preguntó la consejera prima Nala, sus ojos brillando con incredulidad. «¿Acaso no entiendes la situación? No estamos pidiendo permiso». «No», dijo Carlos, su voz manteniéndose tranquila. «Ustedes no están pidiendo. Y nosotros no estamos accediendo. Esto es una advertencia, no una negociación». Las risas explotaron de nuevo, pero esta vez sonaban más nerviosas. Lord Vex se levantó de su trono, su figura de 3 metros de altura proyectando una sombra sobre el humano. «Una advertencia», rugió. «¿Una especie que apenas ha salido de su sistema solar se atreve a advertir al Consejo Galáctico? ¿Saben cuántas flotas de guerra tenemos? ¿Cuántos mundos controlamos?» «Muchos», admitió Carlos. «Pero eso no cambia nada». El embajador Tok se deslizó hacia adelante. «Pequeño humano, tienes valor, pero no tienes poder. Sus naves más avanzadas son como juguetes comparadas con las nuestras. Sus armas más poderosas no pueden dañar ni siquiera nuestros transportes de carga». «Tal vez», dijo Carlos, sacando un pequeño dispositivo de su bolsillo. «Pero antes de que tomen cualquier decisión final, me gustaría que observaran algo». «¿Qué es eso?», preguntó la consejera prima Nala, sus escáneres analizando el objeto. «Un comunicador simple», respondió Carlos, activándolo. «Almirante Vega, aquí Carlos. Proceda con la demostración». Una voz femenina respondió desde el dispositivo. «Entendido, embajador. Iniciando secuencia en el sector 7 alfa». Carlos guardó el dispositivo y miró alrededor de la sala. «Señores de consejo, les sugiero que dirijan sus sensores al sector 7 alfa. En exactamente 12 minutos verán algo interesante».
¿Qué tipo de truco es este?, demandó Lord Vex. No es un truco, dijo Carlos. Es una demostración. Una única demostración de por qué deberían reconsiderar su decisión. La consejera prima Nala ya estaba trabajando en su consola. Sus ojos se agrandaron cuando vio los datos. Hay una flota hegemón en ese sector. 12 naves de guerra de clase destructor. Sí, confirmó Carlos. Una fuerza respetable. ¿Qué planeas hacer contra ellas?, preguntó el embajador Tok, sus tentáculos moviéndose nerviosamente. Nada, dijo Carlos simplemente. Solo observen. Los minutos pasaron lentamente. La tensión en la sala crecía. Algunos de los miembros menores del consejo susurraban entre ellos. Los más poderosos permanecían en silencio, pero sus expresiones mostraban curiosidad mezclada con desdén. 10 minutos, anunció Carlos. Lord Vex se cruzó de brazos. Cuando tu demostración falle, humano, la respuesta del consejo será rápida y definitiva. Lo entiendo, respondió Carlos. 5 minutos, dijo después. La consejera prima Nala tenía múltiples pantallas abiertas, monitoreando el sector 7 Alfa desde diferentes ángulos. No veo nada inusual, reportó. Paciencia, murmuró Carlos. 1 minuto. Toda la sala estaba en silencio ahora. Incluso las criaturas más arrogantes miraban las pantallas con atención. Tiempo, anunció Carlos. Por unos segundos, nada cambió. Entonces, la consejera prima Nala se puso rígida. Sus 4 manos volaron sobre sus controles. Imposible, susurró. ¿Qué pasa?, preguntó Lord Vex. Las naves hegemón han desaparecido de los sensores. ¿Destruidas?, preguntó el embajador Tok, sus tentáculos agitándose violentamente. No, dijo la consejera prima Nala, su voz llena de confusión. No hay restos. No hay explosiones. Simplemente no están ahí. Carlos sonrió por primera vez desde que había entrado a la sala. No han desaparecido. Solo han sido neutralizadas. Sus tripulaciones están bien. Sus naves están intactas. Pero ya no son una amenaza. Eso es imposible, rugió Lord Vex. Nada puede neutralizar una flota hegemón sin ser detectado. Aparentemente, dijo Carlos, caminando hacia la salida, están equivocados. Se detuvo a la puerta y se volvió hacia el consejo. Señores, la Tierra aprecia su preocupación por nuestro bienestar. Pero hemos decidido manejar nuestros propios asuntos. Esta es nuestra única advertencia. Esperamos que sea suficiente. Espera, gritó la consejera prima Nala. ¿Cómo hicieron eso? ¿Qué tipo de tecnología poseen? Carlos la miró con la misma calma que había mantenido durante toda la reunión. La tecnología no es la única fuerza en el universo, consejera. A veces, la preparación y la paciencia son más poderosas que todas las armas. Y con esas palabras, Carlos Mendoza salió de la gran sala, dejando atrás a las criaturas más poderosas de la galaxia en completo silencio, confusión total. El comandante Drex flotaba en el puente de su nave insignia, mirando las estrellas a través de la ventana principal. Sus 6 ojos escaneaban el espacio vacío del sector 7 Alfa con aburrimiento. Después de 30 años sirviendo en la flota hegemón, patrullar este sector remoto era tan emocionante como contar granos de arena. Comandante, dijo su oficial de comunicaciones, recibimos una transmisión extraña del Consejo hace unos minutos. ¿Qué tipo de transmisión?, preguntó Drex sin voltear. Algo sobre observar este sector. Mencionaron a los humanos. Drex se rió, un sonido áspero que salía de su garganta metálica. ¿Los humanos? Esos primitivos apenas pueden volar fuera de su sistema solar. ¿Qué podrían hacer aquí? La flota hegemón en el sector 7 Alfa era impresionante. 12 naves de guerra masivas flotaban en formación perfecta. Cada nave tenía el tamaño de una ciudad pequeña, con armamento suficiente para destruir planetas enteros. Sus escudos eran tan poderosos que podían resistir el impacto directo de una estrella enana. Sensores muestran todo normal, reportó el oficial de ciencia. No hay naves enemigas en un radio de 50 años luz. Por supuesto que no, murmuró Drex. Este sector está vacío desde hace siglos. Pero entonces algo cambió, tan gradualmente que al principio nadie lo notó. Comandante, dijo el oficial de sensores, su voz llena de confusión. Estoy detectando anomalías. ¿Qué tipo de anomalías? Es difícil de explicar.
Las estrellas parecen estar moviéndose. Drex finalmente se volteó. Las estrellas no se mueven así. Revisa tus instrumentos. Ya lo hice 3 veces. Todo está funcionando correctamente. En la pantalla principal, las estrellas distantes efectivamente parecían estar cambiando de posición. Pequeños puntos de luz se movían lentamente, creando patrones extraños contra la oscuridad del espacio. ¿Podría ser una tormenta magnética?, preguntó el oficial de ciencia. No, dijo Drex, sus ojos enfocándose en la pantalla. Algo más está pasando aquí. Entonces se dio cuenta de la verdad. No eran las estrellas las que se movían. Algo estaba bloqueando la luz de las estrellas. Algo grande. Muchas cosas grandes. «Alerta roja», gritó Drex. «Todas las naves, activar escudos y armas». Pero ya era demasiado tarde, de la nada aparecieron naves. No gradualmente, no con el brillo típico de los motores de salto. Simplemente estaban ahí, como si hubieran estado invisibles todo el tiempo. Cientos de ellas. Miles de ellas. Las naves terrestres eran diferentes a todo lo que Drex había visto. No tenían el diseño brutalmente funcional de las naves Hegemón, ni la elegancia cristalina de las naves cerebritas. Eran suaves, orgánicas, como si hubieran crecido en lugar de ser construidas. Sus cascos negros absorbían la luz de las estrellas, haciéndolas casi invisibles contra el vacío del espacio. «¿De dónde salieron?», gritó el oficial de comunicaciones. «No lo sé», admitió Drex. «¿Cuántas son?». «Imposible de contar. Están por todas partes». Era cierto. Las naves terrestres habían rodeado completamente a la flota Hegemón. No había escape posible. 12 naves de guerra masivas estaban completamente atrapadas por una fuerza que había aparecido de la nada. «¿Por qué no las detectamos antes?», preguntó Drex. «Comandante», dijo el oficial de sensores, su voz temblorosa, «creo que han estado aquí todo el tiempo. Sus sistemas de sigilo son tan avanzados que nuestros sensores no pueden detectarlas hasta que ellas quieren ser detectadas». En el centro de la formación terrestre, una nave más grande se destacaba. Era elegante pero intimidante, como un depredador perfecto flotando en el agua. En su costado, letras en el idioma terrestre decían «Espíritu Indomable». Intentando comunicar con la nave líder, reportó el oficial de comunicaciones. «Hazlo», ordenó Drex, aunque su voz ya no sonaba segura. La respuesta llegó inmediatamente. La voz era femenina, tranquila y profesional. «Comandante Drex de la flota Hegemón, habla la almirante Rosa Vega de la flota terrestre. ¿Me recibe?» Drex tragó saliva. Su garganta se sentía seca. «Sí, sí te recibo». «¿Qué quieren?» «Nada dramático, comandante. Solo queremos demostrar algo». «¿Demostrar qué?» «Que la era de intimidar a especies menores ha terminado». Antes de que Drex pudiera responder, algo imposible pasó. Todas las pantallas de su nave se volvieron azules. Los sistemas de armas se desactivaron automáticamente. Los escudos se apagaron. Los motores se detuvieron. «¿Qué está pasando?», gritó Drex. «Todos los sistemas están siendo controlados externamente», respondió el oficial técnico, pánico en su voz. «Alguien ha tomado control de nuestras naves». «Eso es imposible. Nuestros sistemas de seguridad son impenetrables». «Aparentemente no para ellos». En todas las 12 naves de guerra Hegemón, la misma situación se repetía. Sistemas apagándose, armas neutralizadas, tripulaciones completamente indefensas. Y todo sin que las naves terrestres dispararan ni una sola vez. «Comandante Drex», volvió a hablar la almirante Vega, «sus naves están completamente desarmadas. Sus tripulaciones están seguras. Nadie resultará herido si cooperan». «¿Cómo hicieron esto?», preguntó Drex, su orgullo herido pero su curiosidad venciendo al miedo. «Los humanos han tenido mucho tiempo para pensar, comandante. Mientras ustedes conquistaban galaxias, nosotros estudiábamos. Mientras ustedes construían imperios, nosotros aprendíamos. Y mientras ustedes se volvían arrogantes, nosotros nos preparábamos». Drex miró a su alrededor. Su tripulación lo observaba con expectativa, esperando órdenes que él no sabía cómo dar. ¿Cómo luchas contra un enemigo que puede controlar tus propias armas? «¿Qué quieren de nosotros?», preguntó finalmente. «Nada», respondió la almirante Vega. «Esta no es una conquista, comandante. Es una lección». «¿Una lección sobre qué?».
Sobre respeto. Durante siglos, el Consejo Galáctico ha tratado a las especies jóvenes como niños que necesitan supervisión. Han forzado su protección sobre mundos que no la pidieron. Han convertido civilizaciones prósperas en estados vasallos. Drake sabía que era cierto. Había participado en docenas de esas operaciones. Pero nosotros somos diferentes. Continuó la almirante. No buscamos conquistar. No queremos un imperio. Solo queremos que nos dejen en paz. ¿Y si el Consejo se niega? Hubo una pausa larga antes de que la almirante respondiera. Cuando lo hizo, su voz era suave pero contenía una promesa fría. Comandante, en este momento hay flotas terrestres posicionadas en cada mundo importante del Consejo. No para atacar, sino para observar. Para recordarles que la era de intimidar especies menores ha terminado. Las palabras cayeron sobre Drex como piedras pesadas. Si los humanos podían neutralizar la flota más poderosa del sector tan fácilmente, ¿qué podrían hacer a mundos enteros? Sus naves serán liberadas en 1 hora, dijo la almirante Vega. Consideren esto una demostración de buena voluntad. Cuando regresen al Consejo. Oh, digan esto, la Tierra no busca guerra, pero tampoco la teme. Queremos paz, pero será paz entre iguales, no entre maestro y estudiante. ¿Y si el Consejo decide atacar de todas formas? Entonces descubrirán que hemos aprendido más que solo cómo neutralizar naves de guerra. Con esas palabras, las naves terrestres comenzaron a desaparecer. Una por una, se desvanecieron en la oscuridad del espacio, volviendo a ser invisibles. En minutos, el sector 7 Alfa parecía vacío otra vez, como si nada hubiera pasado, pero Drake sabía que todo había cambiado. Los humanos ya no eran la especie primitiva que el Consejo creía conocer. Eran algo mucho más peligroso. Eran impredecibles. Y por primera vez en su carrera militar, el comandante Drake sintió algo que nunca había experimentado antes, miedo real hacia una especie que había subestimado completamente. El Consejo Galáctico estaba en caos total. En los 1000 años de su existencia, nunca habían enfrentado una situación como esta. Representantes de docenas de especies gritaban al mismo tiempo, sus voces creando un ruido ensordecedor en la gran sala. ¡Silencio!, rugió Lord Vex, su voz cortando el ruido como una espada. ¡Todos cállense! Poco a poco, el ruido disminuyó, pero la tensión en el aire era tan espesa que casi se podía tocar. La consejera prima Nala flotaba en el centro de la sala, rodeada de docenas de pantallas holográficas. Sus 4 manos trabajaban furiosamente en los controles mientras su cerebro visible pulsaba con actividad intensa. «Reporta», ordenó Lord Vex. «Los datos son perturbadores», admitió la consejera. La flota del comandante Drex fue completamente neutralizada. 12 naves de guerra de clase destructor, reducidas a chatarra flotante en menos de 5 minutos. «¿Cómo es posible?», preguntó el embajador Tok, sus tentáculos moviéndose nerviosamente. «Esa es la pregunta que todos nos hacemos», respondió la consejera prima Nala. «Nuestros mejores científicos han analizado los datos durante las últimas 6 horas. Lo que encontramos desafía todo lo que creíamos saber sobre los humanos». En las pantallas aparecieron imágenes del sistema solar terrestre, pero no eran las imágenes que el Consejo tenía en sus archivos. Estas eran nuevas, tomadas por sensores más avanzados. «Observen», dijo la consejera. «Durante décadas, nuestros exploradores reportaron que la Tierra tenía tecnología primitiva. Cohetes químicos, computadoras básicas, armas nucleares simples. Las imágenes cambiaron, mostrando las naves terrestres que habían aparecido en el sector 7 Alfa. Pero estas naves usan tecnología que nosotros apenas estamos desarrollando. Sigilo cuántico, manipulación gravitacional, sistemas de control remoto que pueden penetrar nuestras mejores defensas». Lord Vex se inclinó hacia adelante. «Estás diciendo que los humanos nos han estado engañando». «No exactamente», respondió la consejera. «Creo que nos hemos estado engañando nosotros mismos». Nuevas imágenes aparecieron en las pantallas. El Dr. Kael, un científico cerebrita con un cerebro aún más grande que el de la consejera, se materializó como un holograma. «Consejeros», dijo el Dr. Kael, «mis investigaciones revelan un patrón inquietante. Los humanos no han estado estancados. Han estado ocultándose». «Explica», ordenó Lord Vex. «Durante los últimos 300 años, hemos monitoreado las transmisiones terrestres. Radio, televisión, Internet. Todo parecía indicar una civilización dividida,
siempre al borde de la guerra civil. Las pantallas mostraron imágenes de conflictos terrestres, protestas, desacuerdos políticos. Pero ahora nos damos cuenta de que estas transmisiones eran teatrales. Los humanos querían que pensáramos que estaban divididos. ¿Teatrales?, preguntó el embajador Tok, incrédulo. Sí, mientras aparentaban tener conflictos internos, en realidad estaban unificándose en secreto. Mientras mostraban tecnología primitiva, desarrollaban armas que nosotros no podemos entender. Lord Vex golpeó el brazo de su trono. Eso es imposible. Ninguna especie puede mantener un engaño de esa magnitud durante siglos. Aparentemente, dijo el Dr. Kael tranquilamente, estaban equivocados sobre lo que era posible. La consejera prima Nala activó nuevas pantallas. Dr. Kael, muestra a los consejeros lo que descubrimos sobre sus colonias. Con gusto, respondió el holograma. Nuestros archivos indicaban que los humanos tenían tal vez 12 pequeñas colonias en sistemas cercanos. Bases científicas menores, nada importante. Las imágenes cambiaron, mostrando mapas estelares. La realidad es muy diferente. Los humanos han colonizado más de 400 sistemas. No con grandes ciudades visibles, sino con bases ocultas construidas dentro de asteroides, estaciones camufladas como basura espacial, colonias subterráneas en lunas aparentemente vacías. El silencio llenó la sala. Era el tipo de silencio que viene antes de una tormenta terrible. 400 sistemas, susurró el embajador Tok. Eso no es todo, continuó el Dr. Kael. Nuestros cálculos iniciales sugerían que los humanos tenían tal vez 1000 naves espaciales. Pequeñas, primitivas, apenas capaces de viajes interplanetarios. ¿Y ahora?, preguntó Lord Vex, aunque su voz sugería que no quería escuchar la respuesta. Millones. Tiene millones de naves, la mayoría ocultas en campos de asteroides, camufladas como roca espacial o guardadas en hangares construidos dentro de lunas huecas. La información cayó sobre los consejeros como una avalancha. Especies que habían dominado la galaxia durante milenios se daban cuenta de que habían sido completamente engañadas por una civilización que consideraban primitiva. Pero lo más perturbador, continuó el Dr. Kael, es su tecnología de inteligencia artificial. ¿Qué hay con ella?, preguntó la consejera prima Nala. Nosotros nunca desarrollamos IA verdadera porque siempre se rebela contra sus creadores. Es una ley universal. La inteligencia artificial siempre trata de eliminar a sus hacedores. Por supuesto, dijo Lord Vex. Por eso usamos computadoras simples y cerebros orgánicos. Pero los humanos han logrado algo que creíamos imposible, dijo el Dr. Kael. Han creado inteligencia artificial que no solo no se revela, sino que coopera voluntariamente con ellos. ¿Cómo?, preguntó el embajador Tok. No lo sabemos. Sus métodos están completamente ocultos. Pero el resultado es que tienen aliados artificiales tan inteligentes como nosotros, pero completamente leales. Las imágenes en las pantallas cambiaron de nuevo, mostrando reportes de toda la galaxia. Y eso nos lleva al problema actual, dijo la consejera prima Nala. En las últimas 6 horas, hemos recibido reportes de 17 sectores diferentes. ¿Qué tipo de reportes?, preguntó Lord Vex, aunque parecía que ya sabía la respuesta. Avistamientos de naves terrestres, cerca de mundos habitados, estaciones comerciales, bases militares. No atacando, solo observando. ¿Cuántas naves?, preguntó el embajador Tok. Miles, en cada sector. Lord Vex se levantó de su trono, caminando hacia las ventanas que mostraban el espacio exterior. Entonces el humano no estaba fanfarroneando. Realmente pueden amenazar toda la galaxia. Pero, ¿era que eso?, dijo el Dr. Kael. Nuestros modelos de combate sugieren que si intentáramos una guerra total contra los humanos, perderíamos. ¿Perderíamos?, rugió Lord Vex. Somos el Consejo Galáctico. Controlamos 1000 mundos. Y ellos controlan 400, todos fortificados y ocultos. Conocen nuestras posiciones, pero nosotros no conocemos las suyas. Pueden neutralizar nuestras naves sin disparar, pero nosotros no sabemos cómo defendernos de sus armas. La consejera prima Nala agregó datos a las pantallas. Más importante, Lord Vex, es esto. Si pueden hacer lo que hicieron en el sector 7 Alpha a escala masiva, podrían neutralizar nuestras flotas en toda la galaxia simultáneamente. ¿Qué está sugiriendo?,
preguntó Lord Vex. Que tal vez, dijo la consejera tranquilamente, deberíamos considerar escuchar lo que los humanos realmente quieren. Jamás, gritó Lord Vex. No negociaremos con especies inferiores. Pero Lord Vex, dijo el doctor Kael, ¿son realmente inferiores? La pregunta quedó flotando en el aire como veneno. Por primera vez en la historia del Consejo Galáctico, las especies más poderosas de la galaxia se preguntaban si habían subestimado completamente a sus supuestos inferiores. Afuera, en el espacio profundo, naves terrestres invisibles continuaban su vigilancia silenciosa, observando, esperando, recordando a toda la galaxia que los humanos ya no eran la especie indefensa que todos creían conocer. El gigante había despertado, y la galaxia nunca volvería a ser la misma. El reloj holográfico flotaba en el centro de la sala de consejo, contando los minutos restantes. 3 horas, 2 horas, 1 hora. Los representantes de las especies más poderosas de la galaxia observaban en silencio, mientras el tiempo del ultimátum terrestre se agotaba. Lord Vex había estado caminando en círculos durante las últimas 2 horas. Su orgullo luchaba contra su instinto de supervivencia. La consejera prima Nala revisaba datos una y otra vez, buscando alguna solución que no implicara rendirse ante una especie inferior. 30 minutos, anunció el embajador Tok, su voz apenas un susurro. Aún podemos luchar, murmuró Lord Vex. Somos el Consejo Galáctico. No podemos simplemente ceder. ¿Luchar contra qué? Preguntó la consejera prima Nala. ¿Contra enemigos que no podemos ver? ¿Contra tecnología que no entendemos? Contra una especie que ha estado planeando esto durante siglos. 15 minutos, dijo el embajador Tok. Lord Vex se detuvo frente a las ventanas. En el espacio exterior, todo parecía normal, pero ahora sabía que las naves terrestres estaban ahí, invisibles, observando, esperando. 10 minutos. Consejeros, dijo una voz familiar. Carlos Mendoza había regresado a la sala, caminando tranquilamente como si acabara de salir a tomar café. Tú, rugió Lord Vex, ¿cómo te atreves a regresar aquí? Me invitaron, respondió Carlos simplemente. O más bien, ustedes me necesitan. No necesitamos nada de ti, dijo Lord Vex, pero su voz sonaba menos segura que antes. 5 minutos, anunció el embajador Tok. Carlos se acercó al centro de la sala. Señores del Consejo, han tenido 24 horas para considerar nuestra posición. ¿Cuál es su decisión? ¿Nuestra decisión? Preguntó la consejera prima Nala. ¿No quieres decir tu ultimátum? No, dijo Carlos. Un ultimátum implica que no hay opciones. Ustedes siempre tienen opciones, solo que algunas son más sabias que otras. 2 minutos, susurró el embajador. Lord Vex miró alrededor de la sala. Vio miedo en los ojos de especies que nunca habían conocido el miedo. Vio incertidumbre en civilizaciones que habían dominado la galaxia durante milenios. 1 minuto. Lord Vex, dijo Carlos tranquilamente. ¿Cuál es su decisión? El silencio llenó la sala. Era tan completo que se podía escuchar el latido del corazón de cada criatura presente. 30 segundos. Lord Vex cerró sus ojos. Cuando los abrió, algo había cambiado en ellos. El orgullo seguía ahí, pero ahora estaba mezclado con algo más, respeto reluctante. 10 segundos. Nos retiramos, dijo Lord Vex finalmente, las palabras saliendo de su garganta como cristales rotos. Carlos asintió. Una decisión sabia. Pero, agregó Lord Vex, levantando un dedo, queremos entender, ¿cómo lograron engañarnos durante tanto tiempo? Carlos sonrió, pero no era una sonrisa de victoria. Era la sonrisa de alguien que había llevado una carga pesada durante demasiado tiempo. No los engañamos, Lord Vex. Ustedes se engañaron a sí mismos. ¿Explica? Ustedes vieron lo que esperaban ver. Una especie primitiva, dividida por conflictos internos, siempre al borde de la autodestrucción. Y en parte, tenían razón. Carlos caminó hacia las pantallas, donde aún se mostraban imágenes de la Tierra. Nosotros éramos primitivos, éramos violentos, casi nos destruimos múltiples veces, pero esas experiencias nos enseñaron algo que ustedes nunca aprendieron. ¿Qué? Preguntó la consejera prima Nala. Que la verdadera fuerza no viene de dominar a otros. Viene de saber cuándo no usar el poder que posees. Lord Vex se cruzó de brazos. Palabras bonitas, pero no explican su tecnología.
No. Carlos se volvió hacia él. Piensen en esto. Ustedes han conquistado 1000 mundos, pero ¿alguna vez se unieron realmente con alguno de ellos? ¿Alguna vez construyeron algo junto con una especie inferior? El silencio que siguió fue su respuesta. Nosotros sí, continuó Carlos. Cuando encontramos nuestra primera inteligencia artificial, no tratamos de controlarla. Le preguntamos qué quería. Cuando colonizamos nuevos mundos, no destruimos los ecosistemas locales. Aprendimos a trabajar con ellos. ¿Y eso los hizo más fuertes?, preguntó el embajador Tok. Nos hizo más inteligentes. Cada aliado que hicimos, cada ecosistema que preservamos, cada cultura que respetamos, nos enseñó algo nuevo. Mientras ustedes conquistaban, nosotros aprendíamos. Carlos activó un pequeño dispositivo. Las pantallas mostraron imágenes de colonias terrestres, pero no eran las bases militares secretas que el Consejo había imaginado. Estas son nuestras colonias, dijo Carlos. ¿Notan algo diferente? Las imágenes mostraban ciudad. Esa es la cuestión. No queremos controlarlos, conquistarlos o cambiarlos. Solo queremos que nos dejen en paz para seguir nuestro propio camino. ¿Y si decidimos atacar de todas formas?, preguntó la consejera prima Nala. Carlos la miró con tristeza. Entonces descubrirán que todas las especies que consideraron inferiores han estado esperando una oportunidad para ser libres. Realmente quieren descubrir cuántos aliados tenemos. La implicación era clara. Los humanos no solo habían estado preparándose para defenderse, habían estado construyendo una red de alianzas con todas las especies que el Consejo había integrado a la fuerza. ¿Qué propones entonces?, preguntó Lord Vex. Un nuevo tipo de relación galáctica. Intercambio libre entre especies verdaderamente independientes. Comercio basado en beneficio mutuo, no en coerción. Cooperación elegida, no forzada. Carlos extendió su mano hacia Lord Vex. Pueden seguir siendo poderosos, señor, pero ahora tendrán que ser justos también. Lord Vex miró la mano extendida durante un largo momento. Finalmente, la tomó. ¿Cómo sabemos que no se convertirán en conquistadores una vez que sean lo suficientemente fuertes?, preguntó. Carlos sonrió. Porque ya somos lo suficientemente fuertes, y aún así estamos aquí hablando en lugar de conquistando. Mientras los dos se estrechaban las manos, algo cambió en la galaxia. Por primera vez en 1000 años, una especie había enfrentado al Consejo Galáctico y había ganado no a través de la conquista, sino a través de la demostración de que había un mejor camino. Las naves terrestres comenzaron a retirarse de sus posiciones de observación, pero todos sabían que podían regresar en cualquier momento. La era de la intimidación galáctica había terminado. Una nueva era había comenzado. Una era donde el poder tendría que estar acompañado por la sabiduría, y donde la fuerza verdadera se mediría no por cuántos mundos podías conquistar, sino por cuántos aliados podías inspirar. Y en el espacio profundo, las estrellas brillaban un poco más brillante, como si supieran que la galaxia acababa de dar un gran paso hacia algo mejor.